lo que estamos aprendiendo es justamente cómo le hacemos, dado que hay incertidumbre de lo que vaya a suceder en el futuro, dado que nosotros no sabemos qué nos espera en este fin de año, no sabemos tampoco, ¿verdad?, cómo va a venir el nuevo año, el año 2025. Lo que nosotros estamos aprendiendo es cómo hacerle para que mi fe crezca, cómo hacerle para estirar mi fe lo más que pueda, cómo hacer para hacer crecer, para intensificar, para ensanchar mi fe. Ahora, hemos estado hablando en esta serie acerca de la fe. Y una de las cosas que hemos aprendido acerca de la fe es que la fe es un asunto meramente religioso. ¿Verdad que sí? No, hemos aprendido lo contrario. Hemos aprendido que la fe, mucha gente lo limita, lo asocia a lo religioso, pero que realmente la fe no es un tema, no es algo que tenga que ver con religión. Aún los científicos tienen fe. Y no estoy hablando de que necesariamente crean o no crean en Dios. Estoy hablando de que, por ejemplo, aún los científicos tienen fe en sus métodos, tienen fe en sus instrumentos de medición, tienen fe en sus técnicas de investigación, y cuando confían en sus teorías, en sus hallazgos, en sus conclusiones, ¿qué están teniendo? Pues fe. Igual, ¿verdad? Un médico tiene fe en sus tratamientos, en los tratamientos que le da a la gente, tiene fe en sus diagnósticos, y nosotros también, porque por eso vamos con el médico y por eso aceptamos el tratamiento que nos dé, aceptamos el medicamento que nos da, porque nosotros tenemos fe. Nosotros nos subimos a un camión confiando en que el chofer, ¿qué?, pues nos va a llevar de manera segura de un lado a otro. A veces sí tenemos que tener un poco de fe en Dios, ¿verdad?, cuando va manejando el chofer, ¿sí? Pero confiamos en que no va a chocar, confiamos en que va a manejar bien, aunque muchas veces no sucede, ¿verdad? Cuando tú te subes a un avión y vas de viaje a una playa, tú confías en que el avión no se va a caer. Tienes fe en el avión, tienes fe en los pilotos, tienes fe en la aerolínea. La fe no es un tema religioso. La fe es un asunto de en quién confías, en qué situación pones tu confianza. Obviamente nosotros hemos estado aprendiendo en esta serie que la persona más confiable es ¿de qué partido político? No de partidos políticos, no. La persona más confiable es Dios. ¿Sí? Por lo tanto, Él merece nuestra completa confianza, nuestra fe en Él. Y lo que estamos aprendiendo es cómo nosotros crecemos, cómo nosotros ensanchamos nuestra fe en Él. Sobre todo porque nosotros vivimos en una cultura en la que la tendencia es a que nosotros confiemos en cualquier otra persona, en cualquier otra cosa, en cualquier otra situación, menos en Dios. Hoy vivimos en una sociedad que está haciendo a un lado a Dios. Afortunadamente también vivimos en una sociedad, ¿sí?, en la que mucha gente se está dando cuenta de que poner su confianza en cosas que realmente nos fallan, pues no es tan buena idea. Y estamos mucha gente regresando a poner toda nuestra confianza en el único que nunca falla, que es Dios. ¿Ok? Ahora, hablando acerca de esto, vamos al día de hoy, o les quisiera preguntar, ¿cuáles son los deseos o las necesidades más profundas que tenemos los seres humanos? Por ejemplo, una de las necesidades más importantes que nosotros tenemos es la necesidad de sentirnos amados. ¿A poco no? ¿Sí? ¿Y eso está bien? ¿Sí? Nosotros tenemos una necesidad importante también de sentir que pertenecemos a algo, o que pertenecemos o le pertenecemos a alguien. Todos nosotros tenemos necesidad de que nuestra vida tenga propósito, tenga sentido, tenga significado. Todos nosotros tenemos necesidad de que lo que hagamos con nuestra vida deje un legado, deje una huella. Y por eso hay personas cuya mentalidad es, y me parece que es muy, muy válida esa mentalidad, ¿sí?, queremos hacer en nuestra vida lo que sea lo mejor, o sea, lo mejor de todo.
¿sí? Lo mejor, queremos ser los mejores en todo lo que se pueda, en todas las áreas de la vida, ¿sí? Ahora, ¿todos lo logran? ¿Qué preguntó? Que si todos logran ser los mejores en algo. No, no todos, ¿verdad? Pero esa es también una necesidad que tenemos. Ahora, de ahí parte esta idea de querer ser los mejores en algo, o de ser, ¿verdad? De poder mejorar en algunas áreas de nuestra vida, tiene que ver con el tema de crecer. Todos necesitamos y tenemos el deseo de crecer, ¿sí? Y en diferentes áreas de nuestra vida. Por ejemplo, algunos desean crecer físicamente, ¿verdad? Hay los niños, cuando están pequeños, comen y se dan cuenta de que sus compañeritos están creciendo, y entonces, ¿qué anhelan? No, yo también quiero crecer. Algunos de nosotros que hemos perdido músculo, ¿sí? Luego el doctor nos dice, usted tiene que empezar a hacer algo para que le crezca músculo, y nos mandan a hacer ejercicio, porque eso es bueno para nuestra salud, ¿verdad? Y entonces nos inscribimos en un gimnasio, ¿ok? Cuando estamos en un trabajo, ¿qué queremos? Crecer laboralmente, ¿sí? No me quiero quedar en el último escalón de hasta abajo, no. Quiero ir con los años, aunque sea por antigüedad, pero quiero ir escalando, ¿sí? O sea, tenemos ese anhelo de crecer. También queremos crecer en lo financiero, pues sí, cada vez pues tener un mejor salario, aumentar aunque sea un poquito, ¿verdad?, los ingresos que tenemos. También algunas personas tienen el deseo de crecer patrimonialmente. ¿Eso qué es? Pues que empieza a tener patrimonio. ¿Y eso qué es? Pues empezar a tener bien una casa, ¿verdad? Sí, es que, o sea, está bien rentar, pero mejor hay que comprar una casa. Sí, hay que comprar, hay que equipar mejor nuestra casa. Y entonces empezamos a crecer patrimonialmente, ¿verdad? Algunos también quieren crecer en sus ahorros, ¿verdad? Crecimiento en el negocio. Algunos hasta vamos a la escuela para crecer. ¿Para crecer en qué? Pues en nuestro conocimiento. Y también crecer en nuestros títulos profesionales, al grado de que vamos a la preparatoria, vamos a la licenciatura, y luego algunos hasta se nos ocurre, y está bien también, hacer posgrados, maestrías, diplomados, especialidades, doctorados, postdoctorados, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que te quiero mostrar? Que en realidad el tema de crecer, esta necesidad que tenemos de crecer, es algo que está, ¿verdad?, dentro de nosotros. Es una necesidad y es un deseo muy legítimo que tenemos, ¿ok? Y está bien crecer en todas las áreas, crecer en ser mejores papás, crecer en tener un mejor matrimonio, eso es muy bueno. ¿Sí estamos de acuerdo? El asunto es nuevamente, nosotros vivimos en una sociedad cuya cultura ha dejado casi completamente de lado el crecimiento de tipo, empieza con espiritual, ¿sí? En otras palabras, tenemos el deseo de crecer y se nos dan oportunidades de experimentar crecimiento en todos los aspectos, casi todos los aspectos, excepto el crecimiento espiritual. Casi nadie hoy está impulsando o está promoviendo que nosotros tengamos o experimentemos crecimiento espiritual. ¿Por qué no? Porque hoy vivimos en una cultura material, una cultura de lo material, de lo concreto, de lo que se ve, de lo que se puede palpar, de lo que da resultados en cuanto a lo material y lo concreto. Lo espiritual no, porque lo espiritual, ¿eso qué es? ¿Eso qué? O sea, tú puedes ver a un músculo crecer, pero ¿cómo ves a alguien crecer en su espíritu? Es más, ni siquiera sabemos si realmente la gente tiene espíritu. ¿Por qué? Porque no se ve el espíritu. Ahora, sí hay evidencia de que hay un espíritu en nosotros. Aún los filósofos antiguos hablaban y estudiaban el espíritu humano, porque siempre hemos sabido que hay algo en nuestra vida que tiene que ver con lo espiritual. La Biblia dice que una de las evidencias de que nosotros tenemos un espíritu en nuestra vida es la necesidad que tenemos de creer en un Dios.
Es decir, todos los seres humanos de alguna manera estamos diseñados en nuestra vida para tener la necesidad de buscar a Dios, de buscar trascendencia, es decir, de buscar algo más allá de la vida aquí y ahora. Necesitamos algo más grande que nosotros, y eso explica porque en la mayoría, en la gran mayoría de todos los grupos humanos sobre la tierra, todos han buscado de alguna manera a Dios. ¿Sí? Y por eso los seres humanos hemos inventado 30 millones de dioses a los cuales adorar. ¿Sí? De entre los cuales destaca obviamente el Dios que creó los cielos y la tierra, que es el único Dios verdadero, aquel que nos dio la vida. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, otra evidencia de que nosotros tenemos una parte espiritual en nuestra vida es de que cuando nosotros no tenemos esa área de nuestra vida en crecimiento, nosotros experimentamos algo que llamamos vacío en nuestra vida. ¿Qué experimentamos? Vacío. Se siente un hoyo, ¿verdad? No sé, como adentro, pero no es un hoyo realmente que tenga en la panza. O sea, es algo que no podemos explicar y es algo que tenemos que llenar de alguna manera. Los seres humanos siempre andamos buscando la manera de llenar el vacío y la llenamos con todo tipo de cosas. La llenamos con dinero, la llenamos con bienes materiales, la llenamos con placeres, la llenamos con posesiones, la llenamos con posiciones, o sea, escalando posiciones sociales, a través de buscar el reconocimiento de los demás. Lo hacemos buscando tener muy altos estudios, lo cual no tiene nada de malo, ¿sí? Nunca vamos nosotros a decir no estudie, al contrario, estudie, investigue, claro que sí, ¿verdad? Pero muchas veces el estudio se vuelve la manera de tratar de encontrar ese vacío que no logramos satisfacer en nuestra vida. ¿Sí? Como hoy vamos a aprender esa necesidad de encontrar algo que llene ese vacío, es algo que evidencia la necesidad que todos los seres humanos tenemos de buscar a Dios, y eso tiene que ver con la vida espiritual, tiene que ver con el aspecto espiritual, ¿sí? Y de eso vamos a hablar justamente el día de hoy, ¿sí? Vamos a hablar acerca de algo que casi nadie habla y que es el crecimiento no financiero, no laboral, no empresarial, sino el crecimiento espiritual. Ahora, hay ventajas de crecer espiritualmente. Una de las ventajas es de que lo único que nos vamos a llevar a la eternidad cuando muramos, ¿qué es? El carro. No. ¿Has visto, por ejemplo, alguna vez, verdad? Nosotros aquí, para los que están en YouTube, en la parte de abajo de este edificio hay una funeraria, ¿verdad? Y vemos muchas veces los funerales. ¿Tú has visto que, por ejemplo, alguna vez se vaya una carroza funeraria y atrás se vaya un camión de carga con los muebles, el refrigerador, la estufa, ¿no? ¿Qué nos llevamos cuando morimos? Materialmente, nada. Pero hay algo que sí regresa, como lo sabemos bien, a la eternidad, a la presencia de Dios. Y eso es nuestro espíritu. Nosotros ya lo hemos estudiado aquí. ¿Sí? La Biblia dice que cuando la persona muere, el espíritu regresa a Dios, quien dio el espíritu de la persona. Entonces, fíjate bien, si lo material realmente aquí se queda, ¿qué es más importante? ¿Lo material que aquí se va a quedar o lo espiritual, el espíritu que va a ir a la eternidad? Pues lo espiritual, obviamente. O sea, no se comparan 80, 90 años de la vida a trillones y trillones y trillones y trillones de años. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más relevante? Pues el espíritu, ¿sí? Otra ventaja de crecer en nuestro espíritu es de que nuestro espíritu no tiene límites de crecimiento. Por ejemplo, mis músculos tienen límite de crecimiento, ¿sí? Mi cerebro tiene una capacidad limitada de almacenamiento de información. Yo puedo conocer muchas cosas, pero yo no sé si a ustedes les pasa, pero con la edad luego se nos andan olvidando las cosas que se supone que habíamos aprendido bien. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, en nuestro espíritu no tiene límites de crecer. Y la otra, todos podemos crecer espiritualmente, todos, ¿sí? No, pero es que a mí no me gusta, ¿verdad? Que los que le van a la América, no, pues no importa, ellos también pueden crecer,
¿Sí estamos de acuerdo? No importa el partido político al que le vayas, no importa si eres de izquierda o de derecha, no importa, ¿verdad? Nada, ¿verdad? De tu trasfondo, tú puedes crecer espiritualmente. En una conferencia pasada, yo les contaba que en una ocasión los religiosos del tiempo de Jesús, los fariseos y los saduceos, se acercaron con Jesús para tenderle una, ¿se acuerdan? Empieza con T, una trampa. ¿Sí? Y le metieron una pregunta, le presentaron una pregunta a Jesús, y la pregunta fue: oye Jesús, y de los 10 mandamientos que hay, dinos cuál es el más importante. ¿Ok? Recuerden que esa pregunta era una trampa. Lo que querían era que Jesús seleccionara uno de los 10 mandamientos y con eso acusarlo de que estaba a lo mejor dándole más importancia a uno que a otro. ¿Sí? Pero Jesús les respondió y les dijo lo siguiente. Vamos a leerlo. ¿Ok? Esto es lo que llamamos, que ya aprendimos el domingo pasado, el gran mandamiento. Así lo conocemos. ¿Sí? ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de que un gran compromiso con el gran mandamiento y con la gran comisión produce una gran iglesia, una gran familia, una gran persona? Ok, este es el gran mandamiento. Lo tienen ahí en su boletín, ¿sí? Para que me hagan favor de leerlo bien fuerte. ¿Sí lo tienen o no lo tienen? ¿Sí tienen boletín o no tienen boletín? Ah, bueno, entonces vamos a leer fuerte, ¿ok? No se vale leer quedito, ¿ok? Fuerte. Dice así, vamos a leer. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Ok, a ver, ¿por qué estamos revisando este versículo que ya habíamos visto? Porque cuando Jesús les responde, les dice, el más grande mandamiento, la cosa más importante que nosotros podemos hacer en nuestra vida es acumular riqueza. ¿Verdad que no? No dijo eso. Lo más importante en tu vida es que todos te reconozcan como el más grande escritor. No, tampoco dijo eso. Jesús lo que dijo fue, lo más importante que nosotros podemos hacer en nuestra vida en la tierra, no hay cosa más importante que esta, es amar a Dios. Como dice aquí, ama al Señor tu Dios con todo tu ¿qué? Tu corazón, o sea, con todas tus emociones, con todos tus sentimientos, y luego dice, con todo tu ser, con todos los aspectos de tu vida, y luego dice, y con toda tu mente. La mente quiere decir conscientemente, quiere decir intelectualmente, con conocimiento, con discernimiento, ¿ok? Porque luego muchas veces, ¿verdad? Hay personas que dicen que por ejemplo, las cuestiones espirituales, las cuestiones de amar a Dios, no implican usar el intelecto, ¿ok? Y que entonces somos personas fácilmente manipulables y que rápidamente, fácilmente nos hacen coco wash, nos lavan el coco. Ok, no, aquí dice que si vas a amar a Dios, lo tienes que hacer entendiendo lo que estás haciendo. Tiene que ser con la mente, con el intelecto, tiene que ser un acto que es consciente. Ahora, fíjate bien, si la cosa más importante que nosotros hacemos en nuestra vida es algo que tiene que ver con una relación de amor con Dios, mi pregunta es, ¿será importante el aspecto espiritual? Claro. Es el aspecto más importante de todos. Es más importante que el dinero, es mucho más importante que los placeres, es mucho más importante que las posiciones, es más importante que el reconocimiento, es mucho más importante que la popularidad, es mucho más importante que lo material. Es la cosa más importante. Ahora, esa no es mi opinión, es lo que dijo Jesús. ¿Y quién era Jesús? Jesús era Dios mismo, porque Él lo dijo una y otra vez que Él era Dios. Y las profecías que hablaban acerca de la venida de Jesús, muchas de ellas dicen claramente que Jesús, que el Mesías era Dios mismo. Ahora, si Dios mismo dice, la cosa más importante es la relación que tú tienes conmigo, que es una relación de amor, entonces pregunto, lo espiritual, ¿será algo ahí como que para dejar ahí para luego? No, es lo más importante en nuestra vida. Por eso nuestro más grande sueño, nuestro más grande objetivo, nuestra más grande meta debería de ser
crecer espiritualmente de tal manera que cada día podamos amar más al Señor, podamos amar más a Dios, que podamos aprender a amar a Dios. ¿Y sabes qué? De todo lo que podemos dejarle a nuestros hijos, de todo lo que podemos dejarle a nuestros hijos, más que casas, más que estudios, más que dinero, más que seguros, más que cualquier otra cosa, el más grande legado que le dejamos a nuestros hijos es que ellos aprendan que lo más importante que hacemos en la vida en la tierra es amar a Dios. Lo más importante es ayudarles a que cada día experimenten crecimiento espiritual en sus vidas. Ahora, ¿cómo le hacemos? A ver, si lo espiritual es algo que no se puede ver, ¿cómo le hacemos para crecer espiritualmente? ¿Cómo se le hace para crecer profundamente en nuestro espíritu? Ok, vamos a ver algunas cosas que vamos a aprender el día de hoy acerca del crecimiento espiritual y que nos van a ayudar a cumplir con esto que dice la Biblia de amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestras fuerzas. Ok, vamos a escribir esto ahí en nuestro boletín primeramente. Escribe, donde dice, el crecimiento espiritual es un proceso en el que Dios hace una parte y yo otra. Escríbelo. El crecimiento espiritual ¿es un qué? Proceso. ¿Sí? Es un proceso. ¿Es un qué? Proceso. Ahora, subraya la palabra proceso, ¿verdad? Porque esa no te pedí que la escribieras, pero subráyala, ¿ok? Y no sé si le quieras poner una flechita, ¿sí? Ahí arriba de proceso, porque un proceso implica una serie de pasos que llevamos a cabo y que generalmente va a tomar tiempo y esfuerzo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Ok? Es un proceso en el cual hay que dedicar tiempo y hay que dedicar esfuerzo. ¿Ok? El crecimiento espiritual no es instantáneo. El crecimiento espiritual no se da con un toque o un chispazo, ¿verdad? Que alguien, ¿verdad? Imponga sobre nuestra vida. Es un proceso que va a durar toda nuestra vida aquí en la tierra. ¿Sí? Hasta que nos muramos. ¿Sí? Eso quiere decir que nosotros nunca deberíamos de dejar de crecer espiritualmente. ¿Por qué? Pues porque no es como en la escuela. Hay gente, por ejemplo, que va a la escuela, ¿sí? Le dan el título profesional y dice, ya le hice, ya acabé de aprender. No. El crecimiento espiritual no es así. El crecimiento espiritual es algo que va a durar toda la vida, ¿sí? Y que implica un proceso generalmente largo y por lo tanto nosotros nunca deberíamos de dejar de crecer. Ahora, otra cosa, la segunda cosa en la que yo quiero llamar tu atención es lo que dice al final, que fue lo que tú escribiste. El crecimiento espiritual es un proceso en el que Dios hace una parte y yo otra parte. En otras palabras, el crecimiento espiritual es, no sé si lo quieras poner ahí entre paréntesis, es una colaboración. ¿Una qué? Colaboración. ¿Y qué es una colaboración? Co significa entre varios y laboración es trabajo. En otras palabras, el proceso del crecimiento espiritual es una tarea, es un proceso, es un trabajo que implica la participación de varias partes. En el caso específico del crecimiento espiritual, se requiere la participación de ¿cuántas partes? De 2. ¿Sí estamos de acuerdo? Dios va a hacer una parte, pero a mí me toca hacer otra parte. ¿Sí estamos de acuerdo? Si Dios hace su parte y yo no hago mi parte, ¿voy a experimentar crecimiento espiritual? No voy a experimentar. ¿Sí estamos de acuerdo? Si yo hago mi parte y Dios no hace la suya, tampoco voy a experimentar crecimiento espiritual. Nada más que el único asunto es que eso nunca pasa. O sea, nunca pasa de que yo haga mi parte y que Dios no haga la suya. ¿Por qué? Porque Él es perfecto, porque Él es fiel, porque Él nunca falla. Y lo que Él ha prometido, lo cumple. No es como los políticos, ¿verdad? Que prometen y luego ¿qué? No cumplen. ¿Sí? Dios siempre cumple.
¿Ok? Entonces, más bien lo que tengo que ser consciente es que aunque Dios haga su parte, si yo no hago la mía, perdón, no voy a experimentar crecimiento espiritual. Ahora, te voy a pedir que anotes lo siguiente. Anota esto. ¿En qué consiste la parte de Dios y en qué consiste mi parte? Porque es importante ver qué parte le corresponde a Dios y qué parte me corresponde a mí. Ok, vamos a ver primeramente la parte de Dios. Vamos a ver varios ejemplos de esto. Primero, la parte de Dios. Él invita. Él invita. ¿Sí? ¿Y cuál es la parte que a mí me corresponde? Yo respondo. Él invita y yo respondo. ¿Sí estamos de acuerdo? Salud. Es como si yo te digo, a ver, pues los invito a todos a un viaje a la playa, ahora en vacaciones, ¿sí? Nada más que necesito que me confirmen, ¿quién va? A ver, levanten la mano los que quieren ir. Pues, ¿qué creen? Que era solo un ejemplo, entonces ya se amolaron porque no hay viaje. Ok, pero en el caso de Dios, Dios me está constantemente haciendo invitaciones, ¿sí? Y la parte que a mí me corresponde es aceptar, ignorar o no aceptar. ¿Sí? Esa es la parte que a mí me corresponde. Me corresponde dar una respuesta. Y cualquiera de esas respuestas son las típicas respuestas que nosotros le damos a Dios. Le decimos que sí, le decimos que no, o sencillamente nos hacemos los locos y no atendemos a la invitación que Él nos hace. Lo ignoramos. ¿Sí estamos de acuerdo? Es como, yo no sé si ustedes se acuerdan de cuando estaban en la primaria. ¿Se acuerdan cuando estaban en la primaria? ¿Sí? ¿Todavía había memoria? No, sí, ¿verdad? Sí tenían memoria. Ok. En su tiempo, ¿ya había fútbol? ¿Cuando iban a la primaria? Sí, también. Ok, muy bien. Bueno, yo no sé, capaz de que en alguno de ustedes no había fútbol, ¿verdad? No vaya a ser que ahí ofenda a alguien, ¿verdad? Ok, el asunto es yo, por ejemplo, me acuerdo en la primaria, yo generalmente no jugaba fútbol. ¿Saben por qué? Porque nunca me elegían. ¿Sí? Era bien malo para el fútbol y entonces como era bien malo, bueno, sigo siendo bien malo para el fútbol, por eso me siguen sin elegir, ¿verdad? Pero nunca me elegían y era un poco doloroso porque había dos capitanes de cada equipo y ¿qué hacen? Yo pido a ver, vamos a hacer un volado a ver quién empieza a elegir. Y entonces hacen el volado y entonces el que gana el volado, ¿a quién elige? Pues yo pido a fulanito, ¿verdad? Y luego, no, pues yo a fulanito, y yo a fulanito. Y luego ya al final, cuando quedaba yo, decían, pues quédate con el Paco. Ya de plano, ¿verdad? Y luego me sacaban, ¿verdad? Porque pues no, me equivocaba de portería y cosas de esas, ¿verdad? Entonces pues no me querían. Ok, pero fíjate, Dios dice que Dios a todos nosotros, Él nos ha elegido. Mira, fíjate, ve el siguiente versículo. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra de Dios. Desde antes de crear el mundo. A ver, ¿de qué momento en la historia está hablando aquí este versículo? Antes de que la tierra fuera creada. ¿Y eso cuándo fue? Sepa la bola. Porque la Biblia lo único que dice acerca de la creación es un versículo, que es Génesis 1:1, que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y cuándo fue el principio? Yo no tengo ni la más remota idea. Dios lo sabe, yo no. ¿Ok? Ahora, mucho antes de que Él creara la tierra, dice este versículo, vamos a seguir leyendo, desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió. Subraya eso, Dios nos eligió. En otras palabras, desde mucho antes de haber creado el planeta Tierra, desde mucho antes de haber creado el mundo, Dios ya había pensado en ti para que tú estuvieras en su equipo de fútbol. Bueno, no en el equipo de fútbol, pero Él había pensado en ti para que tú llegaras a formar parte de su familia. En otras palabras, imagínate a Dios pensando, voy a crear una tierra, voy a crear un planeta muy hermoso y ahí voy a poner a vivir a los humanos junto con otras especies, ¿sí? Y yo quiero que esté Tomás, yo quiero que esté Javier, yo quiero que esté Ana, quiero que esté Minerva, quiero que esté
y Él pensó específicamente en cada uno de nosotros. Eso es increíble, es maravilloso. Dios nunca ha pensado de ti como pensaban de mí en los equipos de fútbol, como no, pues Satanás, llévate aquí. No, Él nunca pensó así. Él siempre te tuvo en mente para que tú llegaras a formar parte de su familia. Mira lo que sigue diciendo el versículo. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él, para que nosotros pudiéramos pertenecerle a Él y que pudiéramos vivir sin pecado. En otras palabras, que pudiéramos llegar a tener una relación personal, cercana con Él, para toda la eternidad. En otras palabras, antes de que la tierra fuera creada, Dios ya te tenía en su mente y en su corazón y anhelaba tener una relación de amor contigo. Ahora, a lo mejor esto tú nunca lo habías escuchado, pero es la verdad. A lo mejor tú nunca habías entendido que Dios es así, pero ese es el Dios vivo y verdadero. Su anhelo en el corazón es traerte de regreso a sus brazos. Somos el objeto de su amor. Por eso es que Dios puso en nosotros un espíritu. Esto lo dice la Biblia desde el inicio. Seguramente recuerdan la historia de Adán y de Eva. ¿Sí se acuerdan de Adán y de Eva? ¿Se acuerdan que Dios, cuando crea a Adán, ¿sí?, lo crea? ¿De dónde lo crea? De la tierra. Y dice, ¿verdad?, la palabra de Dios, que Él sopló aliento de vida en su nariz. ¿Sí? ¿Sabes qué es? ¿Cuál es la traducción original para aliento de vida? Es la palabra neuma. ¿Qué sabes qué quiere decir la palabra neuma? De ahí viene la palabra neumático. Significa espíritu. Dios sopló espíritu de vida en Adán. ¿Ok? La Biblia claramente dice que nosotros tenemos un espíritu porque Él nos dio espíritu. La razón por la que Él nos dio un espíritu para cada persona es para que nosotros tengamos el deseo de buscarlo a Él. Insisto, ese deseo de buscarlo a Él, al estar lejos de Él, nos ha llevado a llenar ese vacío que nosotros sentimos de 1001 maneras que nos hemos inventado, incluyendo las religiones, porque aquí tenemos que ser parejos y tenemos que reconocer que el invento humano de la religión es un intento humano y erróneo de querer llenar el vacío que solamente Dios puede llenar en nuestra vida. La Biblia lo dice claramente, solo en Él estamos completos. La única manera en la que el vacío de mi vida puede realmente dejar de existir es cuando yo me relaciono amorosamente con Él, cuando yo respondo a la invitación. ¿Qué invitación te hace Dios? Ven a mis brazos, regresa, quiero que formes parte de mi familia. En ningún momento la invitación es conviértete en un fanático religioso. No, nunca haces invitación. La invitación es ven, vamos a ser los mejores amigos. Es más, la invitación es aún más grande, porque no solo nos invita a tener amistad con Él, nos invita a ser su familia. Y Él nos ofrece ser un padre para nosotros y que nosotros podamos ser adoptados como sus propios ¿qué? Se me hace que no están poniendo atención. ¿Sus propios qué? Hijos. Él nos adopta como sus propios hijos. Mira lo que dice la Biblia, Santiago 1:21 en la última parte, vamos a leerlo, dice: y acepten, subraya eso, acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues ese mensaje tiene el poder para salvarnos. Ese mensaje se llama evangelio. Evangelio es una palabra en griego que quiere decir buenas noticias. Este es el mensaje de las buenas noticias. Es el mensaje en el que Él nos ofrece rescatarnos de vivir lejos de Él para vivir en una relación cercana con Él. Es un regalo que recibimos humildemente. ¿Sí dice humildemente el versículo? ¿Sí? ¿Por qué será importante ser humilde? Porque cuando yo no soy humilde, ¿qué soy? Empieza con O,
Orgulloso. ¿Y qué dice el orgulloso? Ay, yo no quiero ese regalo, ¿para qué lo quiero? ¿Sí? Yo ni lo necesito, yo ni perdido estoy. ¿Sí? Yo no necesito ayuda de nadie, yo tengo toda mi vida resuelta, decimos las personas que somos orgullosas. Por eso el regalo se acepta humildemente. Es cuando tú dices, wow, realmente necesitaba este regalo, lo voy a recibir. Si yo de Navidad te regalo un coche deportivo y tú dices, yo ¿para qué lo quiero? Así estoy bien con mi bicicleta. Ok, pues entonces el regalo no va a ser tuyo. Por eso el regalo que Dios nos ofrece requiere que nosotros lo aceptemos, como dice el versículo, humildemente, y que yo reconozca, es un regalo que yo jamás podría conseguir. Lo que Dios me ofrece es algo que yo no puedo conseguir. Nunca tendré el dinero suficiente, ni los títulos suficientes, ni la posición suficiente como para poder generar lo que Dios me ofrece. Necesito entender que el regalo, esa relación que Dios me ofrece, es algo que no puedo comprar, que no puedo ganar con buenas obras, que no me lo merezco. Es un regalo que recibo humildemente y que se recibe en el momento, escucha, esto es bien importante, cuando yo pongo toda mi confianza en Él. ¿Cómo se recibe? Poniendo nuestra ¿qué? Nuestra confianza en Él. Eso se llama fe. ¿Sí? La salvación es por fe. En otras palabras, cuando yo decido poner mi confianza en Él y decirle, yo realmente creo, yo realmente confío que tú me vas a salvar y que me vas a llevar a la vida eterna. Ese es el regalo. Pero ¿sabes qué es importante también? Que no solamente lo confíe, sino que se lo diga y le digas, sí, Dios, yo acepto tu regalo y yo quiero que tú me salves y quiero que dirijas mi vida de ahora en adelante. Ahora, si tú nunca has tomado esa decisión, pues estás de suerte, porque el día de hoy vamos a poder, bueno, no es suerte, realmente es un regalo de Dios. Tú vas a poder tomar esa decisión el día de hoy. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahorita al final de la conferencia te voy a guiar a confesarlo. Vamos a ver otra colaboración. Siguiente, la parte de Dios, escríbelo, es encontrado. A ver, ponle mejor, no lo redacté muy bien, ponle dejarse encontrar. ¿Sí? La parte de Dios es dejarse encontrar. ¿Sí? Discúlpenme que no lo redacté muy bien. ¿Sí? Dejarse encontrar. Mi parte corresponde, la parte que a mí me toca es buscarlo. Buscarlo a Él. Ahora, déjame hacerte una pregunta para iniciar. ¿Cuál es tu más grande búsqueda en la vida? Es decir, ¿qué cosa buscas tú con toda tu fuerza? Con todo tu corazón, con todo tu entendimiento, con todas tus fuerzas. ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Tener más dinero? ¿Tener un mejor trabajo? ¿Tener popularidad? ¿Tener más placer? ¿Tener una mejor posición? ¿Tener la aprobación de los demás? ¿Qué es lo que tú más buscas en tu vida? ¿Sí? Todos andamos buscando algo. Todos buscamos algo. ¿Qué es lo que tú más buscas? ¿Qué es lo que más te interesa buscar? Ahora, déjame decirte algo acerca de Dios. Si nosotros tomamos la decisión de renunciar a la búsqueda de todas las demás como lo principal en nuestra vida, y tomamos la decisión de buscar o sea, que nuestra búsqueda principal sea buscar a Dios, ¿sabes qué va a suceder? Lo vamos a encontrar. ¿Sí? Si mi búsqueda principal es buscar otra cosa, difícilmente voy a encontrarlo. ¿Por qué? Pues porque ando buscando otra cosa. Pero si mi búsqueda principal es buscarlo a Él, Él dice que lo vamos a encontrar. Ahora, el problema es que nosotros hemos crecido con la idea de que Dios es tan lejano y Dios está tan ocupado en sus asuntos que nunca lo vamos a encontrar.
Es como cuando andas buscando a alguien que te interesa encontrar y le hablas y le hablas y le hablas y siempre te manda buzón. Así a veces pensamos que es Dios. Pero fíjate que no, Dios es diferente y así lo dice la Escritura, así lo dice la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes han jugado a las escondidas? A ver, levanten la mano los que han jugado a las escondidas. ¿Sí saben jugar escondidas? Ok, a mis hijos les encanta jugar a las escondidas, ¿sí? Y hubo una temporadita en la que siempre querían jugar a las escondidas, ¿sí? Y luego como que ya no les gustó porque yo me escondí en lugares donde luego no me encontraban y hasta me quedaba dormido, ¿verdad? Ahí de que no me hallaban. Sí, decían, es que el chiste no es ese, el chiste no es que nunca te encontremos, el chiste es que te encontremos. Bueno, en las escondidas, pues uno hace el esfuerzo de esconderse en el mejor lugar para que no te encuentren. Pero cuando nosotros jugamos a las escondidas con Dios, ¿qué crees? Él se deja encontrar. Y eso es lo que dice la Biblia. Mira, vamos a ver el versículo. Jeremías capítulo 29, versículos 13 al 14. Dice de la manera siguiente, dice, me buscarán y ¿qué? Me encontrarán. ¿Sí? Subraya eso. Me buscarán y me encontrarán. Cuando me busquen, nada más que hay una condición. Cuando me busquen ¿de todo qué? De todo corazón. Hay una condición para que Dios se deje encontrar. Es buscarle de todo corazón, con todo tu corazón. Y luego dice, fíjate lo que dice al final, me dejaré encontrar. No, pero es que no es Dios el que está diciendo eso. Claro que sí, Él lo está afirmando. ¿Afirma quién? El Señor. Claro que Él está diciendo, si tú me buscas de todo corazón, si jugamos a las escondidas, yo me voy a dejar encontrar. Ahora, ¿sabes a quién le estaba hablando ahí Dios a través del profeta Jeremías? Al pueblo de Israel. Un pueblo que había sido rebelde, muy rebelde, muy rebelde. Socarrón, cabeza dura, dice la Biblia, ¿verdad? De dura cerviz, cabezas duras. ¿Sí? Fíjate, si Dios aún amorosamente le habla a su pueblo Israel, que había actuado con rebeldía una y otra vez, con mayor razón a nosotros también nos dice lo mismo. Ahora, ¿qué necesito? ¿Qué implica buscar? Pues que lo busques. Es no quedarte, ¿verdad? Por ejemplo, en las escondidas, ¿sí? ¿Qué pensarías del niño que está jugando a las escondidas y mejor se sienta en el sillón ahí? No, pues a ver al rato a ver quién aparece. No. ¿Qué significa buscar? Muévete, haz algo, esfuérzate, haz acciones intencionales, voluntarias para encontrar a Dios. Por eso mucha gente no encuentra a Dios. Primero, porque no lo estamos buscando de todo corazón. Y número dos, porque tenemos una actitud bastante pasiva en nuestra búsqueda de Dios. Muchos de nosotros pensamos que mediante acciones religiosas es la manera en la que vamos a encontrar a Dios. Yéndonos a sentar a una banca, a esperar a ver qué pasa. No, esa no es la búsqueda que Dios espera. Es una búsqueda desesperada, es una búsqueda, ¿verdad? Alegre, es una búsqueda de todo corazón. Mira lo que dice el siguiente versículo. Salmos 27:8 dice, el corazón me dice, busca su rostro, vete a buscarlo, ponte a hacer algo para buscar su rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. Ahora, Paco, es que yo no sé cómo encontrar a Dios. O sea, ¿cómo lo busco? Bueno, lo primero que tienes que hacer es, y esto es muy práctico, necesitas comenzar una relación personal con Dios. No importa si tú has tenido una religión, no importa incluso si tú has tenido una parte de liderazgo en una religión. Eso no está mal, pero no es lo que te permite realmente buscar a Dios. La primera búsqueda de Dios es cuando tú accedes a su invitación y le dices, Señor, aquí estoy delante de ti, quiero comenzar una relación personal contigo, por favor, sálvame y sé mi Señor de ahora en adelante. Ese es el primer paso en buscar a Dios. Si tú ya tomaste esa decisión,
Si tú ya habías tomado esa decisión, lo que tienes que hacer es seguirlo buscando cada día. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Que en lugar de alejarte de Él, te acerques más a Él cada día. ¿Cómo lo haces? Pues como lo hacemos con los humanos. ¿Cómo le haces cuando tú quieres intensificar la relación de amistad con alguien? ¿Qué haces? No, pues no lo veo en 20 años. No, ¿qué haces? Lo buscas. Oye, te invito a un cafecito. Oye, vámonos, vente a la casa, ¿verdad? Vamos a ver una película. Sí, oye, vámonos al parque a platicar. Eso es lo que hacemos en nuestras relaciones humanas cuando tú te quieres acercar a alguien. ¿A poco no? ¿Será igual con Dios? También. Invítalo al parque. Vete a caminar al parque con Él. ¿Con quién? ¿Con Dios? Sí. ¿Sí? ¿Y qué haces mientras caminas en el parque con Él? ¿Haces como si estuvieras hablando con el celular con alguien? No, no es cierto, no tienes que fingir, pero hablas con Él y vas hablando con Él. Pero es que me van a tachar de loco. Están más locos los que van con sus audífonos, hable y hable. ¿Poco no? Ni hablan con nadie, nada más están fingiendo para hacerse los importantes. No, no es cierto, pero no tiene nada de malo. ¿Sí? Eso es hablar con Él. Invítalo a tomarse un cafecito contigo. ¿Sí? En la mañana, prepárate un cafecito. ¿Sí? Tómate tu cafecito. ¿Y con quién hablas? Con Él. Pero Él, ¿cómo me va a hablar? ¿Cómo te habla? A través de su palabra o a través del devocional. ¿Sí? A través de muchas maneras. Afortunadamente, nosotros vivimos en una era en la que basta picarle un botoncito para encontrar un buen mensaje de Dios para nuestras vidas. ¿Sí? Y obviamente, ¿cómo se llama? La vía primaria en la que Dios nos habla, que es a través de su palabra. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, fíjate lo que dice ahí la palabra de Dios. Nosotros necesitamos buscar su rostro, ¿sí? Ya sea que sea la primera vez que lo busques o si ya es parte de tu crecimiento espiritual. Dedica un tiempo a solas con Dios para estar con Él y su palabra. ¿Lo haces? Hazlo. Porque de otra manera te desconectas. De otra manera dejas de crecer espiritualmente. ¿Sí? Muy bien, siguiente parte, la parte de Dios. Él enseña y mi parte es yo aprendo. Escríbelo, la parte de Dios, la parte que a Él le toca es enseñarme y la parte que a mí me toca es aprender. ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? 12. ¿Cuántos tuvo? 13, 5, 3. ¿Cuántos fueron? 12. No, tuvo miles de discípulos, pero sí tuvo un grupo muy cercano a Él, que fueron los 12. Sí, pero tuvo más discípulos, tuvo muchos discípulos, ¿verdad? Incluso los evangelios hablan de que en alguna ocasión mandó al grupo de los 70. Sí, porque había como diferentes grupitos, pero el grupo más cercano a Él era el grupo de los 12. ¿Por qué era tan especial ese grupo? Porque andaban con Él a todos lados, comían con Él, dormían con Él, ¿verdad? Iban de un lado a otro con Él, estaban siempre con Él. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús con ellos? ¿Cuánto tiempo? 3 años y medio estuvo con ellos. Pero cuando Él sabía que iba a morir en la cruz y que iba a resucitar, ¿sí? Y que iba a estar 40 días nuevamente entre ellos, ¿sí? Jesús les dijo, yo me tengo que ir, pero aquí voy a seguir. ¿Cómo? ¿Sí? Así se los dijo, ¿sí? Me voy, pero me quedo. ¿Cómo es eso posible? Porque les dijo, voy a enviarles a alguien que se va a quedar permanentemente con ustedes. ¿Quién es? Yo mismo, pero en otra forma, ¿sí? Con otra, no sé cómo decirlo para no equivocarme. O sea, soy yo mismo, ¿sí? Pero estaré en otra forma de manifestación. Ya no estaré físicamente, ahora mi manifestación será espiritualmente. Y por eso vino sobre la vida de los creyentes Dios mismo, que llamamos en su forma espiritual el
Espíritu Santo. ¿Sí? ¿El Espíritu Santo es alguien diferente a Jesús? No, es Jesús. ¿Sí? Es el Padre también. Pero es la manera en la que Él decidió quedarse entre nosotros y perpetuar su presencia entre nosotros mientras Él físicamente ya no estuvo con nosotros. Miren lo que dice el siguiente versículo, Juan 16:13. Esto es lo que dijo Jesús: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Nosotros que tenemos una relación con Él, porque le hemos aceptado que Él sea el Salvador y el Señor de nuestra vida, ¿quién mora en nosotros? El Espíritu Santo. ¿Sí? Es la garantía de que la salvación que nos ha sido regalada es un regalo verdadero. Es la garantía que nosotros tenemos. Y Él vive en nosotros para guiarnos en cada decisión de nuestra vida. Ahora, fíjate bien, ¿cómo nos enseña entonces Dios? Nos enseña a través del Espíritu Santo que habita en tu vida si tú ya has aceptado que Jesús sea el Señor y Salvador de tu vida. Pero también otra manera en la que nos enseña es a través de su ¿qué? Dígalo fuerte y con alegría, fuerte, su palabra. ¿Sí? Sus palabras ya están para nosotros, que es la Biblia. Mira lo que dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 5, versículo 14, dice de la siguiente manera: el alimento sólido es solo para los que son maduros. Subraya eso, maduros. Ok, ¿para quién es el alimento sólido? Para los maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Ok, hay una característica de las personas que han crecido y que tienen madurez en su vida. ¿Cuál es la evidencia según este versículo? Son capaces de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y pueden ver, aquí hay algo que no está bien. Ajá, aquí esto no está bien. Aunque parece bueno, esto es malo. ¿Sí? Y son capaces de distinguir la verdad de la mentira. Son capaces de distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo santo de lo impuro. Y dice aquí que esas personas que han crecido al grado de que han alcanzado madurez, ¿de qué se alimentan? Del alimento sólido que es la palabra de Dios. En otras palabras, nosotros cuando comenzamos una relación con Dios y lo aceptamos por primera vez como el Señor y el Salvador de nuestra vida, necesitamos comenzar el proceso de crecimiento espiritual, y eso se da cuando nosotros comenzamos a alimentarnos de su palabra. Por eso yo les digo, sí, es muy importante que tú escuches la conferencia completa, es muy importante que no te pierdas ninguna conferencia, porque en cada conferencia hay un mensaje que Dios tiene para tu vida. Si tú te distraes o no la escuchas completa o no la escuchas, no te estás alimentando espiritualmente, no estás recibiendo el alimento sólido que es el que te va a ayudar a seguir madurando y a seguir creciendo espiritualmente hablando. Y hay lamentablemente muchos que toman la decisión de tener a Jesús como su Señor y Salvador y no experimentan crecimientos espiritual, y toda su vida se quedan como bebecitos espiritual. ¿Y cómo son los bebés espirituales? Chillones, pues chillan a cada rato, quejumbrosos, egoístas. ¿Mandé? Dependientes, no logran distinguir lo correcto de lo incorrecto. ¿Sí estamos de acuerdo? Y muchas otras cosas que no voy a decir aquí, ¿verdad? Pero que hacen los bebés, y que es igual en el caso de los bebés espirituales. Nosotros cuando crecemos empezamos a dejar de ser bebés y empezamos a comer comida sólida, que es cuando nosotros ponemos en práctica todo lo que vamos aprendiendo. Otra manera en la que Dios nos enseña, a ver si le pescaron cómo Dios nos va enseñando, ¿no? A través de su palabra, a través de su Espíritu Santo que habita en nosotros, y otra forma en la que Dios nos enseña es a través de nuestras reuniones de grupos pequeños, de grupos de conexión. ¿Por qué? Porque ahí tú te reúnes con otros creyentes que están interesados también en experimentar crecimiento espiritual. ¿Y a qué nos reunimos? ¿Solo a comer botana? No,
Sí comemos botana, pero ¿qué más hacemos? Nos alimentamos espiritualmente unos a otros. Por ejemplo, ahorita que estamos llevando este material que se llama Una Fe Audaz, en la que diariamente estamos haciendo un devocional. Espero que todos lo estemos haciendo, ¿sí? Y que cada semana nos reunimos a recibir una enseñanza muy, muy profunda, alimento sólido, para que nosotros podamos experimentar crecimiento espiritual. ¿Te das cuenta por qué hay cristianos que nunca crecen? ¿Sí? ¿Por qué? Porque silencian al Espíritu Santo, porque no prestan atención a su palabra y porque dejamos de reunirnos. ¿Sí? Y cuando hay palabra como esta que hoy estás recibiendo, que es alimento sólido, no lo reciben, no están aquí. ¿Sí? O no lo escuchan completo, ¿sí? O escuchan nada más una partecita y entonces no reciben el alimento que necesitan para crecer. Otra, escríbelo, la parte de Dios. La parte de Dios, la parte que Dios le corresponde es, trae lo bueno de lo malo. ¿Qué trae? Lo bueno de lo malo, ¿sí? ¿En qué consiste mi parte? Mi parte consiste en resistir, ¿sí? A ver, algo que nosotros hemos aprendido en esta serie que estamos teniendo para cerrar el año, es que si tú te acercas a Dios, Dios va a encargarse de que tú no vuelvas a tener un solo problema en tu vida. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Falso, es al revés. Entre más te acercas a Dios, entre más confías en Él, entre más fe tienes en Él, más dificultades y problemas probablemente vengan a tu vida, incluyendo problemas fuertes, incluyendo sufrimientos muy difíciles, incluyendo pérdidas a tu vida. ¿Por qué es esto? Pues porque Dios tiene mucho interés en que nosotros crezcamos espiritualmente. Cuando todo va bien, cuando tenemos mucho dinero, cuando tenemos muchas comodidades, cuando tenemos, ¿verdad?, muchos placeres, ¿qué empezamos a hacer? Nos olvidamos, desafortunadamente, no, lamentablemente nos olvidamos de Dios. ¿Ok? Por eso Dios permite que vengan situaciones difíciles a nuestra vida, que haya gente que te trate mal, que haya gente que se burle, te critique, te excluya, que haya personas que te traten mal, ¿sí? Que vengan problemas inexplicables a tu vida, ¿ok? Porque Dios quiere hacer algo, Dios quiere traer cosas buenas a tu vida de las cosas malas que permite en tu vida. ¿Sí? ¿Dios va a eliminar el sufrimiento? No lo va a eliminar, porque Él sabe que a través del sufrimiento nosotros podemos, Él va a traer cosas muy buenas a nuestra vida. Que en el momento, pues está muy difícil la prueba, y es difícil, pero ¿sabes qué? Después vienen los buenos resultados. ¿Te acuerdas que te dije que el crecimiento espiritual es un proceso? Dura toda la vida. ¿Sí estamos de acuerdo? Mira, vamos a ver este versículo que es uno de los versículos más mal entendidos en la Biblia. Romanos 8:28. Vamos a leerlo. Dice, sabemos. Ok, primero subraya sabemos. O sea, esto es algo que no ignoramos. Esto es algo que hemos dicho una y otra vez. No lo ignoramos. Esto es algo de lo cual tenemos certeza. Lo sabemos bien. Dice, sabemos que Dios obra en toda situación. Subraya toda situación. ¿Qué incluye toda situación? Pues de todo, ¿sí? Ascensos en el trabajo, despidos en el trabajo, nacimientos de los niños, el fallecimiento de un familiar, salud en la familia, enfermedad en la familia, de todo. Y aquí dice, nosotros sabemos que Dios está trabajando, Dios está obrando en la vida de todos nosotros, en toda situación, dice, para el bien de los que lo aman. ¿Para el bien de quién? ¿Esto es para todos? No, esto es solo aquellos que tienen una relación con Él. Esta promesa solo aplica para aquellos que tienen una relación con Él. No lo digo yo, lo dice el versículo, ¿sí? Dios puede permitir dificultades, problemas, tribulaciones, sufrimientos en nuestra vida, y si nosotros amamos a Dios y confiamos en Él, Él siempre va a traer lo bueno
a partir de todo lo malo que venga a nuestra vida. Bueno, de hecho, de toda situación, pero especialmente de lo malo va a traer lo bueno. Y dice, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Este versículo no dice que todo siempre va a terminar bien, porque a veces las cosas no terminan bien. Pero sí dice que aún en medio de todo lo malo, Él va siempre a traer algo bueno. ¿Sí? No dice este versículo que no vamos a experimentar dolor, no dice que no vamos a experimentar tristeza. Este versículo no dice que tenemos que sonreír cuando en realidad queremos llorar, porque cuando es tiempo de llorar, ¿qué hacemos? Pues lloramos. No dice que los cristianos tengamos que aparentar que todo está bien en nuestra vida cuando las cosas están súper mal, porque cuando están mal, pues están mal. Lo que dice es que aún en medio de toda la angustia y el estrés y la preocupación que yo experimento, en medio de la situación adversa, yo puedo confiar que Él está trabajando en mi vida. Puedo confiar que Él va a traer cosas buenas de todo lo malo, y que Él nunca me va a dejar de amar, y que Él no se está desquitando conmigo, porque Dios no se desquita de nadie. Dios es bueno y Él siempre actúa bien. Mira lo que dice el siguiente versículo, Colosenses 1:11, dice: pedimos que Él con su glorioso poder los haga fuertes. Subraya eso. ¿Los haga qué? Fuertes, como una marca de camionetas. ¿Sí? Nacidos, no voy a decir la marca, pero fuertes, que te haga fuerte como esa camioneta, no más todavía. Y luego dice: así podrán ustedes soportarlo todo. Subraya todo. Todo, con mucha fortaleza y paciencia, e incluso con alegría. ¿Es posible incluso reírse en medio de nuestros problemas? Sí. No aparentar, pero no perdemos el gozo. ¿Por qué? Porque Él nos hace fuertes. Pregunto, ¿tengo yo la fuerza dentro de mí suficiente para enfrentar todo lo que tengo que enfrentar en mi vida? No, pero cuando Él me hace fuerte, sí la tengo. Pero Él es el que da la fuerza y yo soy el que la recibo. A mí lo que me corresponde es resistir en medio de las situaciones dolorosas. Algunos de nosotros, casi quiero decir que la mayoría de nosotros, sé que hemos pasado por situaciones muy dolorosas en nuestra vida. ¿Y sabes qué? En medio del dolor nos ha dado fuerza para seguir adelante. Nos ha ayudado a soportarlo todo con paciencia y con alegría. Desafortunadamente, también hay quienes en medio de los problemas han dejado de crecer. Y eso es muy triste, es muy lamentable, o al menos así nos sentimos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa cuando yo dejo de crecer? Mira, vamos a ver lo que dice Jeremías capítulo 17, versículos 5 y 6. Dice la palabra: yo, el Dios de Israel, declaro. ¿Quién está hablando? No, ¿quién está hablando aquí? No, no es cierto. ¿Quién está hablando en el versículo? Dios. ¿Sí? Es Dios el que está diciendo estas palabras. ¿Sí? No es el profeta, ¿sí? No es otra persona, es Dios el que está afirmando esto. ¿Ok? Yo, el Dios de Israel, declaro: maldito quien confía en los demás, maldito quien confía en sí mismo, maldito quien se aleja de mí. Qué fuerte, ¿no? Porque esas palabras que fueron escritas cientos de años antes de que Jesús viniera a la tierra, parece como si fueran escritas para nosotros en nuestros días, donde constantemente a través de las redes sociales, a través de las series de Netflix, a través de las películas que nosotros miramos, constantemente nos están bombardeando con el mensaje de: confía en ti mismo, Luke. ¿Sí? Confía en ti, confía en tu corazón, confía en tus sentimientos, confía en ti. O confía, por ejemplo, en la gente de la farándula. Confía en tal actor, confía en tal cantante, ¿sí? Confía en tal influencer,
confía en alguien más. ¿Qué dice Dios? Lo dice de manera contundente: maldito quien confía en los demás, maldito quien confía en sí mismo, maldito quien se aleja de mí. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros nos perdemos de la bendición de Dios cuando dejamos de confiar en Él y empezamos a confiar en otro humano, o empezamos a confiar solo en nosotros. Entonces perdemos la bendición de Dios. Al grado que dice Dios, se convierten ustedes, dice, son como las espinas del desierto, que nunca disfrutarán del agua, pues viven en tierras áridas donde nada, dígalo conmigo, donde nada crece. Si tú en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio del duelo, en medio del sufrimiento, en medio de la pérdida, decides alejarte de Dios, ¿qué va a empezar a suceder? Vas a dejar de crecer. Te vas a empezar a perder las bendiciones que Dios tiene para ti y para tu familia. ¿Sí? Si yo en medio de la dificultad empiezo a confiar solo en mis fuerzas, solo en mi propia inteligencia, o empiezo a confiar en algún humano para que provea el alivio y el consuelo o la fortaleza que solo Dios me puede dar, entonces me pierdo de la bendición que Dios tiene para mi vida. ¿Cuántos quieren esto para tu vida? ¿Perderte la bendición de Dios? Yo no. No, claro que no. En estos versículos Dios estaba llamando a su pueblo Israel a volver al pacto que Dios había hecho con ellos. Y los israelitas habían sido distraídos. ¿Cómo habían sido? Distraídos. Oye, ¿no será que tú y yo nos andamos distrayendo? Porque hoy vivimos también en la cultura de la distracción, en la que nosotros nos atiborramos de actividades, de cosas, ¿verdad? De hacer esto, de hacer aquello, de participar en esto, de participar en aquello. Y eso nos lleva poquito a poquito a alejarnos de Dios y a dejar de crecer. Y nuestras vidas se vuelven complicadas y complejas, cuando en realidad Dios siempre ha querido que nuestras vidas sean simples, simplificadas. No con demasiadas cosas que hacer, con poquitas cosas, pero que esas poquitas sean las que son verdaderamente importantes para tu vida y la de tu familia. Dios le estaba hablando a un pueblo distraído y a un pueblo envidioso. ¿Sabes que a quién envidiaban el pueblo de Israel? A las otras naciones que no tenían relación con Dios, y que ellos pensaban que estaban prosperando mucho y que le estaba yendo muy bien, ¿sí? Y que tenían cosas, ¿verdad? Que a ellos, ¿verdad? Como a nosotros también luego nos llaman, ¿verdad? Cosas muy llamativas, pero que son solo eso, llamativas. Y empezaron a envidiar a los demás pueblos, y empezaron a copiar a sus vecinos que eran más numerosos, pero que vivían mal, vivían de forma miserable. Y cuando nosotros leemos lo que hizo el pueblo de Israel, de copiar todas las malas prácticas de todos sus vecinitos, a veces pensamos, ¿qué onda con el pueblo de Israel? O sea, pues si con Dios estaban, pero mejor que bien. ¿Cómo fue que se fueron, verdad, por las miserias de sus vecinos? Pues por envidia, por estar viendo lo que otros hacían. ¿Sí? ¿Por qué, si el pueblo de Israel tenía todo cuando estaban bien con Dios, por qué una y otra vez se apartaban de Dios y se volvió una constante con el pueblo de Israel? Bueno, a lo mejor no deberíamos de criticar al pueblo de Israel. ¿Sabes por qué? Porque nosotros somos iguales. Cuando estamos con Él, nos va tan bien que es inexplicable por qué nos volvemos a apartar una y otra vez de Él, para seguir cosas que sabemos que no nos van a bendecir. ¿Sí? Y entonces ahí vamos nosotros y caemos redonditos a la tentación y caemos al pecado. Y las malas decisiones nos llevan al sufrimiento. Paco, es que me siento condenado por eso que estás diciendo. No es para condenarte.
Es para decirte, si tú te alejaste o te distrajiste, vuelve a Dios, vuelve a sus brazos, vuelve a casa. En lugar de que el sufrimiento enfríe tu corazón, deja que el sufrimiento apasione tu corazón en una relación cercana con Él. Que en lugar de que el problema te lleve a confiar en ti, en tu riqueza, en tu inteligencia, en tus recursos, que te lleve a confiar única y exclusivamente en Dios. Ahora, vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Qué sucede cuando me atrevo a crecer profundamente? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que sucede en mi vida cuando me atrevo? ¿Verdad? Pero no les di uno a llenar. Ok, escríbanlo. Después del versículo viene, después de Jeremías 17, 5 al 6. Ok, ¿qué sucede cuando dejo de crecer? No les dije la respuesta. Escríbanlo. Lo que viene a nuestra vida es vacío. ¿Sí? Viene vacío. Me empiezo a sentir otra vez incompleto. Me empiezo a sentir sin sentido. Me empiezo a sentir desanimado. Me empiezo a sentir desalentado. Me empiezo a sentir vacío. Y la otra, me lleno de actividades de forma desenfrenada, me distraigo, me vuelvo una persona demasiado ocupada como para poder pasar tiempo con el mejor con el que hay que pasar tiempo, con Dios. ¿Sí estamos de acuerdo? Si tú tienes una vida demasiado ocupada, es momento de dejar cosas y de hacer solamente lo que es verdaderamente importante. Ok, ahora sí vamos a la siguiente pregunta. ¿Y qué sucede cuando me atrevo a crecer profundamente? ¿Qué sucede cuando yo intencionalmente, voluntariamente decido crecer profundamente? Aquí la respuesta, Jeremías 17, versículos 7 y 8. Vamos a leerlo. Dice, pero benditos son aquellos, ¿sí? Aquí está el contraste de lo que habíamos leído antes. Otra vez, Jeremías 17, 7 al 8 dice, pero benditos son aquellos que solo confían en mí. En otras palabras, aquellos que deciden poner su confianza no en los demás, no en sí mismos, aquellos que deciden confiar únicamente en mí, ellos se llevan la bendición. Ellos reciben la bendición de Dios. Y fíjate cómo dice la Biblia que son. Vamos, cómo dice Dios que son. Son como árboles plantados a la orilla de un río. ¿Son como qué? Como árboles plantados a la orilla de un río. ¿Tú has ido al campo? ¿Sí? Por ejemplo, a veces cuando uno va llegando en un avión, ¿verdad? El otro día, hace tiempo, ¿verdad? Que yo venía en un avión, pude distinguir por dónde iba entrando el avión y entró por la Huasteca Potosina. ¿Sí? Y identifiqué al río Pánuco, ese que entra ahí por Tampico Madero, ¿sí? Y es bien interesante porque va entrando a toda la Huasteca, ¿verdad? Y llega, ¿verdad? Bastantes kilómetros. Y es bien fácil darse cuenta dónde está el río. ¿Sabes qué hay siempre en la orilla del río? Mucha vegetación, muchos árboles. A diferencia de no hay río, ¿verdad? Que se empieza a ver como yo estoy acá, pero por ahí no se nota por el gorro, pero está pelón. ¿Sí? Ahora, fíjate bien, ¿qué es lo que hay en la orilla de un río? Árboles fuertes y frondosos. Ok, Dios dice, aquellos que confían en mí se llevan la bendición y son como esos árboles grandes, esos árboles fuertes a los que crecen muy, muy bien porque nunca les hace falta el agua del río. Fíjate lo que sigue diciendo, extienden sus raíces hacia la corriente. El calor no les causa ningún daño. Vamos a sustituir calor por tribulación, sufrimiento, pérdida, problema. ¿Sí? El problema no les causa ningún daño. ¿Sí? Puede estar el calor a los 56 grados centígrados como a veces ha estado en la Huasteca, no les hace ni cosquillas. ¿Por qué? Porque están bien alimentados junto al río. Vamos a seguir leyendo, dice, sus hojas siempre están verdes y todo el año dan fruto. Subraya eso, todo el año dan fruto.
¿Qué dice Dios acerca de aquellos que deciden poner su confianza en Él y que por lo tanto, ¿verdad?, son como estos árboles que están junto al río, cuyas raíces se extienden a la tierra húmeda y que cuando viene la dificultad, el problema no les hace nada? Sus hojas están siempre verdes, todo el año dan fruto. Escríbelo. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado de crecer constantemente? Productividad permanente. Soy una persona fructífera, soy una persona que da fruto, soy una persona que da resultados, soy una persona que todo el año da fruto. A ver, pues los árboles sí dan fruto. Por ejemplo, el árbol de manzanas pues da manzanas. El árbol de mangos da mangos, el del plátano da plátanos. Pero yo, ¿qué tipo de fruto doy? Tunas. No, vamos a ver qué fruto es. Abre tu Biblia, por favor, en Gálatas, capítulo 5. Gálatas, sí trajiste Biblia, ¿verdad que sí? Excelente, muy bien. Qué bueno que traes Biblia al centro bíblico. Ok, Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. Si tú no traes Biblia, ahorita nuestro equipo de apoyos visuales va a poner el versículo. Listo, ahí está. Gálatas 5, 22. Dice así, vamos a leerlo fuerte. En cambio, el Espíritu produce amor. ¿Ahí Espíritu está con mayúsculas o con minúsculas? Con mayúsculas, por lo tanto se está refiriendo a ¿cuál Espíritu? ¿Al Espíritu mío o al Espíritu de Dios? De Dios. Entonces fíjate lo que dice, el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que produce? Lo que produce es lo siguiente: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Ok? En otras versiones de la Biblia, estas 9 cosas les conocemos como el ¿qué? El fruto del Espíritu. ¿Sí? ¿Qué fruto damos entonces nosotros cuando estamos realmente creciendo? Cuando nosotros hemos decidido poner nuestra confianza en Dios. Producimos en nuestra vida, se produce amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Esto es resultado. Eso es lo que se produce de tener una relación creciente, cercana con Dios. ¿Sí? La Biblia dice que también otro fruto que nosotros damos cuando estamos creciendo es otros creyentes. O sea, llevamos de manera natural a otras personas a que conozcan a Jesús y que tengan una relación con Él. Ahora, déjame hacerte una pregunta rápidamente. ¿Tú quieres este fruto en tu vida? Este fruto tú no lo puedes producir por tu cuenta. No, no se puede. Este fruto, ¿sí? Escucha, no te distraigas. Este fruto solo viene cuando tú confías en Él, cuando tienes una relación con Él. ¿Sí? Y ese fruto no solamente te bendice a ti, bendice a otras personas. Mira lo que dice Filipenses 1:11, dice que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida. ¿Quién lo produce? Jesús lo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Ahora, a lo mejor tú ahorita no estás en medio de un problema, pero ¿qué va a pasar cuando venga el problema? Porque va a venir, ¿sí? No estamos exentos de problemas. ¿Qué harás para seguir produciendo fruto en medio de la adversidad? Necesitas echar raíces en las profundidades de Dios. Ahora, fíjate lo que Dios dice. Hay una garantía de parte de Dios. Escríbela. ¿Cuál es la garantía de Dios? Él terminará lo que Él comenzó. Él terminará lo que Él comenzó. En otras palabras, una vez que Dios inicia haciendo una obra en tu vida, una vez que Dios comienza a trabajar en tu vida, Él se va a encargar de hacer su parte. ¿Te acuerdas que te dije que el crecimiento espiritual es una colaboración? Tú haces una parte, pero Dios hace su parte. Ok, la garantía que tenemos es que la parte de Dios, Él la va a hacer completa.
no va a quedar incompleta en nuestra vida. ¿Y esto es donde dice la Biblia? En Filipenses capítulo 1, versículo 6, que dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. En otras palabras, o va a venir Jesús y nos va a llevar, o nos vamos a morir, pero Él se va a encargar de que la obra que Él comenzó en ti, el trabajo que Él comenzó en ti, quede terminada. Pero te tengo que hacer una pregunta, porque es una colaboración. Él va a hacer su parte. ¿Tú vas a hacer tu parte? Porque Dios no te va a obligar a que hagas tu parte. La parte nuestra es una responsabilidad y decisión de cada uno de nosotros. Si tú has dejado de crecer, no es que Dios no haya terminado, no haya hecho su parte, es que yo he dejado de hacer la mía. ¿Sí? Ahora, si tú has dejado de hacer la tuya, aprovecha, porque si tú te arrepientes y vuelves y le pides a Dios que te perdone y vuelves nuevamente a confiar en Él, vas a seguir en el rumbo del crecimiento. Vamos a orar, cierra tus ojos. Padre, queremos darte gracias por lo que hemos aprendido el día de hoy. Gracias, Señor, porque hoy tú nos has mostrado lo que implica el crecimiento. Y Señor, hoy hemos aprendido que está bien crecer en todas las áreas de nuestra vida, en las finanzas, como padres, en el matrimonio, en el trabajo, en el negocio, en todas las áreas. Está bien crecer. Pero hoy hemos aprendido que el crecimiento más importante, al que deberíamos de poner toda nuestra atención y nuestro esfuerzo, es el crecimiento espiritual. Porque es el que va a tener implicaciones para toda la eternidad. Ayúdanos, Señor, a que cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos hoy escuchando esta palabra, podamos tomar decisiones en nuestra vida que nos lleven, Señor, a experimentar crecimiento espiritual. Sabemos que tú haces una parte y nosotros hacemos otra parte. Gracias porque la parte que tú haces, siempre la haces y la haces muy bien. Permite, Padre, que cada uno de nosotros podamos estar comprometidos con crecer. Si tú te has dado cuenta a través de esta conferencia que tú has dejado de crecer, que te has distraído, que te has ocupado o que has cedido al pecado, dile a Dios, exprésale tu arrepentimiento y dile lo siguiente: Padre, he dejado de crecer. No he hecho la parte que me correspondía hacer. He cedido al pecado, me he distraído, me he ocupado. Y esto me ha llevado a confiar en mí, a confiar en otros y a dejar de confiar en ti. Reconozco que eso está mal. Hoy te expreso mi arrepentimiento y te expreso mi decisión de volver a hacer la parte que a mí me corresponde. Señor, quiero confiar en ti y solo en ti, porque de esa manera tú me das la fuerza. De esa manera, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la pérdida, en medio de la tribulación, en medio de los problemas, tú me sostendrás y podrás traer cosas buenas, aún de todo lo malo que venga a nuestra vida, que venga a mi vida.
Señor, hoy decido confiar solo en ti. Quiero que haya fruto en mi vida, el fruto del Espíritu. Te lo pido de todo corazón. Quiero dedicar mi vida a amarte a ti con todo mi corazón, con todo mi ser, con toda mi mente. Si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, si tú nunca le has pedido tener una relación con Él, te voy a ayudar, te voy a guiar para que puedas tomar esta decisión ahora mismo. Dile así a Dios. Dile: Dios, ahora entiendo que tú me amas y que si yo te busco, te voy a encontrar. Así que hoy vengo a buscarte y a reconocer que me he alejado de ti. Pero hoy quiero acercarme y quiero expresarte mi confianza en ti. Te pido que me salves, que me traigas de vuelta a ti y que dirijas mi vida de ahora en adelante. Perdona todos mis pecados. Te entrego mi vida. En el nombre de Jesús. Amén.